A lo largo de la historia, hemos visto cómo muchos grandes pensadores traicionaron los ideales que predicaban. Sin embargo, existe un grupo selecto, una minoría notable, cuya vida personal reflejó con fidelidad absoluta los principios que enseñaron. Hablamos de hombres cuya coherencia entre pensamiento y acción estuvo marcada por la nobleza de carácter, la integridad moral y una búsqueda intransigente de la verdad. En este video examinaremos a 7 figuras paradigmáticas que no solo escribieron filosofía, sino que la vivieron hasta las últimas consecuencias. Empecemos. Número 7. Pitágoras de Samos. Pitágoras es famoso por sus matemáticas, pero en su época fue ante todo un maestro espiritual y ético. Para él, la realidad última del universo era la armonía y el número. Por tanto, llevar una vida ordenada no era una opción, sino una obligación cósmica. Esta visión no se quedó en teoría. Pitágoras fundó una comunidad en Crotona donde sus seguidores vivían bajo estrictas normas. Era una hermandad filosófica, religiosa y política, donde se compartían los bienes, se practicaba el vegetarianismo y se guardaban largos periodos de silencio absoluto para purificar el alma. Lo admirable es que Pitágoras no exigía nada que él mismo no cumpliera. Abandonó su isla natal para escapar de la tiranía y vivir en libertad. Y aunque al final de su vida su movimiento fue perseguido y diezmado violentamente, él nunca renegó de sus principios. Prefirió el exilio y la muerte antes que traicionar el modo de vida que consideraba sagrado. Número 6. Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, hizo de su propia vida un laboratorio de las verdades que defendía. Para él, ser un individuo auténtico implicaba nadar contra la corriente y rechazar las convenciones sociales, en favor de una verdad subjetiva. Su coherencia fue dolorosa. El ejemplo más brutal fue su ruptura con Regine Olsen, la mujer que amaba profundamente. Aunque estaban comprometidos, Kierkegaard rompió la relación de forma abrupta. Estaba convencido de que su melancolía y su vocación filosófica le impedirían hacerla feliz. Fue un sacrificio voluntario. Renunció al amor terrenal para dedicarse por completo a su misión espiritual. Kierkegaard predicaba que la fe exige un salto al vacío, y él dio ese salto cada día. Llevó una vida solitaria, canalizando su tormento en una obra literaria monumental. Al final de sus días, inició una guerra abierta contra la Iglesia oficial de Dinamarca, acusándola de traicionar el verdadero cristianismo para convertirlo en un trámite social. Esta campaña lo aisló completamente. Agotado y enfermo, colapsó en la calle y murió en un hospital a los 42 años. Se fue solo e incomprendido, pero con la paz de no haber vendido jamás su conciencia. Si Kierkegaard nos mostró el sacrificio del amor romántico, los siguientes 3 filósofos llevaron la coherencia a un nivel físico, desafiando al dolor, a la política y a la muerte misma. Número 5. Epicteto. Epicteto es el ejemplo supremo de que la libertad no es una condición física, sino mental. Nacido en el año 50 después de Cristo, fue un filósofo estoico, pero a diferencia de Séneca, que era millonario, o Marco Aurelio, que era emperador, Epicteto conoció el infierno desde abajo. Fue esclavo. Su amo, Epafrodito, era un hombre cruel. La historia cuenta que en una ocasión, para castigarlo o simplemente por sadismo, le retorció la pierna con una herramienta de tortura. Epicteto, sin gritar, le advirtió con calma: «Si sigues, la vas a romper». Cuando el hueso finalmente se partió, Epicteto no lloró ni suplicó, solo lo miró y dijo: «¿Ves? Te dije que la romperías». Desde ese día quedó cojo para siempre, pero ese episodio ilustra la esencia de su filosofía. El dolor físico no es un mal si la actitud del alma permanece intacta. Epicteto enseñaba que la única cosa que verdaderamente nos pertenece es nuestra voluntad. Todo lo demás, el cuerpo, la fama, la riqueza, son cosas externas que no deben perturbarnos. Tras obtener su libertad, vivió en Roma con una austeridad absoluta. No buscó riquezas ni honores. Vivía en una casa pequeña, sin cerrar la puerta, dedicándose a enseñar que la virtud solo se alcanza erradicando el vicio. Su vida fue la prueba viviente de que un hombre puede ser libre incluso encadenado, y feliz incluso en el dolor.
Número 4. Epicuro. Pocos filósofos han sido tan mal interpretados. Hoy usamos la palabra epicúreo para describir a quien ama los excesos, el lujo y el placer desmedido. Pero la realidad histórica fue radicalmente opuesta. Epicuro enseñaba que el objetivo de la vida es la felicidad, entendida como ataraxia, ausencia de turbación en el alma, y aponía, ausencia de dolor en el cuerpo. Para lograrlo, fundó en Atenas el Jardín, una comunidad revolucionaria para su tiempo. A diferencia de la Academia de Platón, el Jardín admitía a todos, hombres, mujeres, ancianos y esclavos, todos conviviendo en perfecta igualdad. Pero lejos de ser un lugar de orgías y banquetes, la vida allí era de una frugalidad extrema. Epicuro decía, el pan y el agua producen el máximo placer cuando se los toma con verdadera necesidad. Creía que para ser rico no hay que aumentar los bienes, sino disminuir los deseos. Su coherencia también fue política. Epicuro recomendaba vivir oculto, alejándose de la ambición y el poder que solo traen ansiedad. Y así lo hizo. Mientras otros filósofos adulaban a reyes, él se mantuvo al margen, cultivando la amistad como el bien supremo. La prueba final de su filosofía llegó en su lecho de muerte. Sufriendo cálculos renales que le causaban un dolor agónico, escribió una última carta a sus amigos, afirmando que, a pesar de la tortura física, su mente estaba llena de gozo al recordar las conversaciones que habían compartido. Murió feliz, demostrando que su mente era más fuerte que su cuerpo. Llegamos al padre de la ética, al hombre cuya vida y pensamiento fueron una sola pieza indivisible, Sócrates de Atenas. Aunque no escribió nada, su coherencia roza lo heroico. Sócrates pudo haber sido rico. Tenía el talento para ser un sofista y cobrar fortunas por enseñar retórica, pero se negó a comerciar con la verdad. Eligió la pobreza voluntaria, caminando descalzo por Atenas, vistiendo la misma túnica raída en invierno y verano. Iba al mercado no para comprar, sino para mirar los objetos y decir, mirad cuántas cosas existen que no necesito. Pero la prueba de fuego llegó en el año 399 a.C., cuando fue llevado a juicio acusado de corromper a la juventud y de impiedad. En ese momento crítico, Sócrates no suplicó. En su defensa se negó a usar trucos emocionales para ablandar a los jueces. Habló con una franqueza desafiante afirmando que su misión era un mandato divino y que si lo absolvían, seguiría haciendo exactamente lo mismo, cuestionar a todos para buscar la virtud. Fue condenado a muerte. Sus amigos, desesperados, sobornaron a los guardias y prepararon su fuga. Era fácil escapar y vivir el exilio. Pero Sócrates dijo no. Durante toda su vida había predicado el respeto a las leyes. Huir ahora sería traicionar sus propios principios solo para salvar su pellejo. Por pura coherencia, decidió acatar la sentencia injusta. Bebió la cicuta, el poneno mortal, con una serenidad asombrosa, consolando a sus discípulos que lloraban a su alrededor. Murió a los 70 años, demostrando que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Fue el primer mártir de la razón, fiel a su conciencia hasta el último suspiro. Número 2. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein no solo fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, sino quizás el ser humano más intenso y honesto que haya pisado una universidad. Su coherencia adoptó la forma de una integridad personal absoluta y una renuncia voluntaria que aún hoy resulta incomprensible para muchos. Nacido en Viena, en el seno de una de las familias más ricas de Europa, Wittgenstein tenía el mundo a sus pies. Podría haber vivido en el lujo eterno, dedicado al arte y al ocio. Sin embargo, en 1919 tomó una decisión radical. Renunció a su inmensa herencia, repartiéndola entre sus hermanos, pero asegurándose de no quedarse con un solo centavo. No fue un acto impulsivo. Wittgenstein consideraba que la riqueza material corrompía el espíritu y entorpecía la claridad del pensamiento. Ansiaba una vida desnuda, casi monástica, donde nada lo distrajera de la lógica y la verdad. Sus abogados pensaron que estaba loco y trataron de disuadirlo, pero él se mantuvo firme, prohibiéndose a sí mismo recuperar jamás su fortuna. Esta decisión lo condenó a vivir con escasez el resto de sus días, trabajando manualmente para ganarse el pan, algo que él consideraba infinitamente más noble que vivir de rentas. Durante la Primera Guerra Mundial, su coherencia rozó la locura heroica. Pudiendo evitar el frente por su estatus social o problemas de salud,
insistió en ir a la trinchera más peligrosa. Fue condecorado varias veces por su valentía bajo el fuego, y mientras las balas zumbaban sobre su cabeza, él escribía en una pequeña libreta lo que sería su obra maestra, el Tractatus Logico-Philosophicus, llevando en el otro bolsillo el Evangelio de Tolstoy. Buscaba la perfección lógica y espiritual en medio del infierno. Tras la guerra, en lugar de volver a la élite, se fue a los Alpes austriacos a trabajar como maestro de escuela rural. Ahí vivió en la pobreza, construyendo sus propios muebles. Su autoexigencia moral era tan brutal que años después de haber abofeteado a un alumno insolente, un acto del que se avergonzó profundamente, viajó pueblo por pueblo buscando al chico para pedirle perdón. Cuando finalmente aceptó ser profesor en Cambridge, rechazó todos los lujos académicos. Vivía en una habitación vacía, vestía como obrero y despreciaba la fama. Prefería callar antes que decir algo falso. En 1951, al morir de cáncer en casa de unos amigos, sus últimas palabras resumieron su victoria sobre el mundo. Díganles que mi vida ha sido maravillosa. Número 1. Baruch Spinoza. Llegamos a la cima. Baruch Spinoza encabeza esta lista por la claridad cristalina con la que su vida personificó su filosofía, y por la entereza sobrehumana con la que afrontó la soledad en aras de la verdad. Nacido en Ámsterdam, en una familia judía sefardí, Spinoza fue un prodigio, pero sus ideas sobre Dios y la naturaleza eran demasiado peligrosas para su tiempo. En 1656, con solo 23 años, sufrió el castigo más duro posible, el Jerem. La comunidad judía lo excomulgó con una maldición terrible, expulsándolo de la sinagoga y prohibiendo a quien fuera, incluida su propia familia, hablarle o acercarse a él. Spinoza no se defendió. No fingió arrepentimiento para salvar su vida social ni su herencia. Aceptó el destierro con una calma estoica, diciendo, no me obligan a hacer nada que no hubiera hecho yo mismo. A una edad en la que otros buscan acomodo, él eligió la verdad y el exilio. Desde ese día se convirtió en un paria. Para sobrevivir sin depender de nadie, aprendió un oficio humilde, pulidor de lentes ópticos. Mientras sus manos pulían el vidrio con precisión matemática, su mente pulía la ética más racionalista de la historia. Su fama creció por toda Europa, pero Spinoza rechazó sistemáticamente cualquier oferta que comprometiera su libertad. En 1673 se le ofreció una cátedra en la Universidad de Heidelberg, un puesto prestigioso y bien pagado. Spinoza lo rechazó cortésmente, argumentando que la universidad limitaría su libertad de filosofar. También se dice que rechazó una pensión del rey Luis XIV de Francia, porque no quería tener amos ni deudas. Su única lealtad era hacia la razón. Murió joven, a los 44 años, devorado por la tisis, probablemente agravada por el polvo de vidrio que respiró durante años. Murió pobre, solo y maldito por las religiones oficiales, pero en un estado de absoluta tranquilidad y beatitud. Incluso el gran Leibniz, que lo visitó, quedó asombrado por la mansedumbre y la paz que irradiaba este hombre considerado un monstruo ateo por la sociedad. Spinoza nos enseñó que el verdadero filósofo no necesita aplausos, ni dinero, ni púlpitos. Solo necesita la libertad para pensar y la fuerza para vivir conforme a ese pensamiento. Al repasar las vidas de estos 7 hombres, desde la hoguera de Sócrates hasta el exilio de Spinoza, encontramos un hilo de oro que los une: la integridad. En un mundo donde es fácil venderse, ellos pagaron el precio más alto por ser dueños de sí mismos. Su legado no son solo sus libros, sino el recordatorio de que una vida coherente, aunque difícil, es la única vida que vale la pena vivir. Gracias por acompañarme en este recorrido. ¿A qué otro filósofo coherente hubieras incluido en esta lista? Déjame tu opinión en los comentarios, donde el verdadero debate comienza. Te mando un abrazo fuerte, nos vemos en el próximo video.